Tal vez por fuera todo parezca normal, pero por dentro existe una guerra que ocurre todos los días. Una guerra de pensamientos. Pensamientos de miedo, pensamientos de fracaso, pensamientos de culpa, pensamientos de ansiedad, pensamientos de inseguridad. Todo esto comienza de una manera muy simple, con un pensamiento. Un pensamiento que surge, se repite, gana fuerza, crea raíces y comienza a controlar emociones, decisiones y comportamientos. Muchas personas creen que sus problemas están solo en las circunstancias, en las personas o en las situaciones de la vida. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo. El verdadero campo de batalla es la mente. Y la palabra de Dios también nos enseña que no todo pensamiento viene de Dios y no todo pensamiento merece ser aceptado. Existen pensamientos que parecen lógicos. Existen pensamientos que parecen razonables. Existen pensamientos que parecen verdaderos, pero no están alineados con lo que Dios dice sobre ti, sobre tu vida y sobre tu futuro. Hoy quiero mostrarte cómo aplicar una estrategia espiritual enseñada por el apóstol Pablo para vencer la guerra de la mente. Una estrategia que no es motivacional, no es solo psicológica, sino que es bíblica, espiritual y práctica. Vas a aprender qué significa llevar cautivo todo pensamiento, qué son las fortalezas mentales y cómo renovar tu mente según Cristo. Porque cuando la mente es transformada, toda la vida comienza a cambiar. Ahora, vamos a entrar en el texto bíblico que va a guiar toda esta enseñanza. El texto base está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, que dice: «Destruimos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo». Este versículo es poderoso, pero muchas veces es mal entendido. Algunas personas piensan que Pablo está hablando solo de batallas espirituales externas, de demonios, de persecuciones o de conflictos visibles. Pero cuando leemos con atención, percibimos que Pablo está hablando principalmente de algo que sucede dentro de la mente humana. Él usa palabras como argumentos, pretensiones, pensamientos, conocimiento, obediencia. Todo esto apunta a un conflicto intelectual y espiritual que sucede dentro de nosotros. Y para entender mejor este versículo, Pablo revela 3 verdades fundamentales. Y es sobre estas 3 verdades que vamos a hablar ahora. Antes de hablar sobre pasos prácticos, Pablo nos muestra dónde ocurre la batalla. Él no está hablando solo de demonios o ataques externos. Está hablando de argumentos, pensamientos, patrones mentales, ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, la guerra espiritual ocurre principalmente dentro de la mente. Muchas personas pasan toda la vida intentando cambiar comportamientos sin nunca cambiar pensamientos. Intentan cambiar actitudes sin cambiar creencias. Intentan cambiar decisiones sin cambiar la forma como piensan. Pero la Biblia es clara. Todo comienza en la mente. Es en la mente donde nace el miedo. Es en la mente donde crece la culpa. Es en la mente donde se fortalece la duda. Es en la mente donde el pecado comienza antes de convertirse en acción. Pablo entiende que si la mente es dominada por pensamientos contrarios a la verdad de Dios, toda la vida será afectada. Por eso él no dice, oren para que los pensamientos desaparezcan. Él dice, lleven cautivo todo pensamiento. Esto significa que el cristiano no es llamado a ser pasivo frente a la mente, sino activo. No es llamado a aceptar cualquier pensamiento que aparece, sino a examinarlo, confrontarlo y someterlo a Cristo. Y es justamente aquí donde entramos en la segunda verdad. Las fortalezas mentales. Cuando Pablo habla de destruir argumentos y pretensiones, está hablando de algo que hoy podríamos llamar fortalezas mentales. Una fortaleza es un pensamiento repetido tantas veces que se vuelve automático y parece verdad. Son frases internas que se convierten en parte de la identidad de la persona. Por ejemplo, nunca voy a cambiar o Dios no me escucha. Siempre arruino todo. Así soy yo. Algunos dicen, no vale la pena intentarlo, nada me sale bien. Estos pensamientos parecen lógicos, parecen normales, parecen realistas, pero resisten la verdad de Dios. Se levantan contra el conocimiento de Dios. Contradicen lo que la palabra dice sobre quién eres, sobre lo que Dios hace y sobre el futuro que Él prepara. Por eso Pablo llama a estos pensamientos argumentos, porque discuten con la verdad. Intentan probar que la mentira es más fuerte que la promesa. Y el problema de estas fortalezas es que no se sienten espirituales, se sienten racionales, se sienten naturales, se sienten obvias,
La persona dice, no es falta de fe, es solo la realidad. Pero muchas veces esa realidad es solo un pensamiento repetido durante años sin nunca ser confrontado por la palabra. Estas fortalezas se convierten en filtros. Todo pasa por ellas. La persona lee la Biblia, pero la interpreta por la fortaleza. Ora, pero ora por la fortaleza. Escucha una predicación, pero escucha por la fortaleza. Y por eso Pablo no dice que ignoremos esos pensamientos, sino que los destruyamos. Y aquí entramos en la tercera verdad. Las armas de Dios no silencian la mente, renuevan la mente. El mundo intenta vencer los pensamientos con distracción, culpa, negación, fuerza de voluntad. El mundo dice, no pienses en eso. Sé fuerte. Distráete. Deja de pensar cosas malas. Pero Pablo dice algo totalmente diferente. Las armas no son de este mundo. Dios no quiere que dejes de pensar. Dios quiere que pienses de forma renovada. La Biblia llama a esto renovación de la mente. Renovar no es borrar. Renovar es transformar. Renovar es cambiar lo viejo por lo nuevo. Renovar es sustituir la mentira por la verdad. Eso significa entrenar la mente en la verdad. No es magia. No es instantáneo. Es un proceso. Y ahora que entendemos el fundamento bíblico, podemos entrar en la parte práctica. ¿Cómo hacer esto en el día a día? Y es aquí donde Pablo nos muestra un camino claro, paso a paso. Paso 1. Identificar el pensamiento. Y ya te adelanto. Pensamientos que insisten en entrar en tu cabeza y te traen algún tipo de sensación mala, como si estuvieras siendo esclavizado por ellos, no vienen de Dios, ¿cierto? Estos pensamientos tienen un nombre, pensamientos intrusivos. Pero antes de cualquier cambio, es necesario entender qué es un pensamiento intrusivo. Pensamiento intrusivo es aquel pensamiento que entra en tu mente y no se va. Te despiertas pensando en él. Pasas todo el día recordándolo. Te duermes con él. Muchas veces ni siquiera quieres pensar en eso, pero vuelves solo, como si tuviera voluntad propia. Es como si entrara en tu mente por una puerta abierta, una brecha, y luego se encerrara allí dentro, tirando la llave. Ese pensamiento puede ser miedo, culpa, recuerdo doloroso, desconfianza, acusación, desánimo, pensamiento de fracaso. Y cuanto más vuelve, más parece verdad. Por eso Pablo enseña que el primer paso no es luchar contra el pensamiento, sino identificarlo. En vez de decir, soy ansioso, di, estoy teniendo el pensamiento de que algo malo va a pasar. Puede parecer un pequeño cambio de frase, pero es un cambio poderoso. Cuando dices yo soy, te identificas con el pensamiento. Mezclas tu identidad con él. Cuando dices estoy teniendo el pensamiento, te separas de él. Eso crea distancia entre tú y el pensamiento. Dejas de ser el pensamiento y pasas a observarlo. Sales de dentro de la mente y comienzas a mirar la mente. Es como si dieras un paso atrás y dijeras, esto es un pensamiento, no soy yo. Aquí comienza el dominio. Aquí comienza el cautiverio del pensamiento. Porque solo puedes llevar cautivo aquello que primero reconoces. Mientras el pensamiento es invisible, gobierna. Mientras es automático, manda. Pero cuando es nombrado, pierde poder. Cuando es llevado a la luz, deja de ser un enemigo oculto, y es justamente en este punto donde nace el segundo paso. Paso 2. Juzgar el pensamiento por la palabra, discernir la voz de Dios y la voz del enemigo. Ahora que identificaste el pensamiento intrusivo, haces la pregunta más importante de todas. ¿Este pensamiento está de acuerdo con lo que Dios dice? Y muchas veces la respuesta es no, porque cuando la batalla es en la mente, nuestra propia mente intenta engañarnos. Y el enemigo es astuto, hace todo para confundirnos. La Biblia nos enseña que existe una guerra espiritual real. No todo pensamiento nace solo de nuestra carne o de nuestra emoción. Muchos pensamientos también pueden ser semillas lanzadas por el enemigo para generar miedo, culpa, acusación, desánimo, duda, separación de Dios. El enemigo no necesita destruirte por fuera si logra confundirte por dentro. Trabaja con mentiras disfrazadas de lógica, con engaño disfrazado de razón. Por eso, no debemos preguntar, ¿parece verdad? ¿Siempre pensé así? ¿Todo el mundo piensa así? Estas preguntas vienen solo de la experiencia humana. La pregunta correcta es, ¿Dios está de acuerdo con esto sobre mí? Porque no todo lo que es familiar es verdadero. No todo lo que es antiguo es correcto. No todo lo que se repite viene de Dios. Hay pensamientos que parecen nuestros, pero no son de Dios. Hay pensamientos que parecen normales, pero son flechas del enemigo intentando alcanzar la fe. Si el pensamiento no está alineado con la palabra,
Es un argumento contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, pensamiento: Dios no me escucha. El enemigo usa ese pensamiento para generar distancia y frialdad espiritual. Pero la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pensamiento: nunca voy a cambiar. El enemigo usa ese pensamiento para paralizar y quitar la esperanza. Pero la palabra dice: seréis transformados por la renovación de vuestra mente. Pensamiento: soy un fracaso. El enemigo usa ese pensamiento para destruir la identidad. Pero la palabra dice: en Cristo somos más que vencedores. Aquí ocurre algo muy importante. La Biblia se convierte en el filtro, no la emoción, no la experiencia pasada, no la lógica humana. La palabra pasa a ser la autoridad final. Este es el momento en que el pensamiento es juzgado por la verdad y no por la sensación. Es aquí donde la fortaleza comienza a quebrarse, porque toda fortaleza mental está construida sobre una mentira aceptada como verdad. Cuando entra la verdad, la mentira pierde sustento. Cuando entra la palabra, el engaño pierde fuerza. Cuando llega la luz, las tinieblas no permanecen. Y eso nos lleva naturalmente al tercer paso. Paso 3. Sustituir la mentira por la verdad. No puedes dejar la mente vacía. Si solo intentas sacar un pensamiento, otro entra. Si solo intentas parar, vuelve más fuerte. La mente no funciona con vacío, siempre necesita contenido. Además, la Biblia nos enseña que el padre de la mentira es el diablo. Y si él es el padre de la mentira, eso significa que muchas de estas ideas falsas que surgen en la mente no vienen de Dios, sino del enemigo, que intenta confundir, acusar y alejarte de la verdad. Por eso es necesario sustituir la mentira por la verdad de Dios. No basta rechazar el pensamiento. Es necesario poner en su lugar lo que viene del cielo. Por eso Pablo no dice solo: rechaza el pensamiento. Él dice: hazlo obediente a Cristo. Eso significa sustituir, no solo remover. Ejemplo: pensamiento: nunca voy a cambiar. ¿Verdad? Estoy siendo transformado por la renovación de mi mente. Pensamiento: Dios me abandonó. ¿Verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pensamiento: no soy capaz. ¿Verdad? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cada vez que cambias la mentira por la verdad, el pensamiento antiguo pierde fuerza, un nuevo camino se forma en la mente. Estás entrenando tu mente en la palabra. No te estás engañando, te estás alineando con la verdad. Esto es un ejercicio espiritual. Es como reeducar la mente. Al principio, parece extraño, parece forzado, parece artificial, pero con el tiempo, la verdad comienza a sonar natural. Y la mentira comienza a sonar extraña. Así es como la mente es renovada. Y entonces llegamos al último paso. Paso 4. Repetir como entrenamiento. Pablo dice: hacer el pensamiento obediente a Cristo. Esto no es instantáneo, es continuo. La obediencia no es perfección, es dirección, es elegir todos los días el mismo camino. Es como entrenar un músculo, es como aprender un nuevo idioma. Es como formar un nuevo hábito. Al principio duele. Al principio exige esfuerzo. Al principio parece que no está funcionando. Pero cuanto más repites la verdad, más débil se vuelve la mentira, más natural se vuelve la palabra. Con el tiempo, lo que antes era esfuerzo se vuelve automático. La mente aprende un nuevo camino, el alma aprende un nuevo lenguaje, el corazón aprende una nueva respuesta. Y así la fortaleza cae, no por un grito, no por un día, sino por una práctica constante de la verdad. La repetición es la clave de la transformación. El entrenamiento es la clave de la libertad. La mayor batalla de tu vida no está fuera de ti, está dentro de ti. Pero Dios no te mandaría a dominar tus pensamientos si no te hubiera dado una forma de hacerlo. Hoy aprendiste que no todo pensamiento viene de Dios, no todo pensamiento merece ser aceptado y todo pensamiento puede ser llevado cautivo a Cristo. La renovación de la mente comienza cuando tú percibes el pensamiento, lo confrontas con la palabra, lo sustituyes por la verdad, lo repites hasta que se convierta en un nuevo patrón.